Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie Jesús Mesías y hoy vamos a dar continuidad a la parte número 2 de las credenciales del Mesías en los evangelios y en su palabra. Y hoy deseo, hermanos, que vaya a la escritura y vaya a la epístola de los Hebreos, allá en el primer capítulo 1, versos del 1 al 3. Y la palabra la encontramos, hermanos, aquí en la Biblia y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es lo que nos importa hablar hoy, pero también vamos a escudriñar los otros versículos. Y dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de las credenciales, hemos visto que hay un sinfín de títulos y nombres y son alrededor de 200 alrededor de la Biblia. Y podemos nosotros expresarlos de una otra manera. Y en la clase pasada yo di unos ejemplos, por lo menos 50, de nombres y títulos de Jesucristo. Pero hoy quiero referirme a una base que no podemos dejar a un lado, y es que debemos de concentrarnos en esa persona. Por eso, cuando escudriñamos el libro de los Hebreos, debemos de recordar que la epístola de los Hebreos técnicamente no tiene autor humano. Al contrario, quien es el autor es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y el Espíritu Santo trae la verdad del Hijo y del Padre y nos revela a los hombres esa palabra de bendición. Por eso es importante que nosotros veamos todo el contexto que viene detrás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a leer, vuelva a retomar el verso 1 conmigo y lo vamos a ir desmenuzando. Y vamos a ver aquí que primeramente habla acerca de un personaje y este personaje se identifica claramente como Dios. Pero después dice que él, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Aquí está hablando de una de las muchas maneras en que Dios Padre se reveló al hombre para dar esa bendición de conocerlo. Y cuando nosotros vemos aquí, vemos a alguien de que nos está hablando de que se ha revelado a través de esas escrituras. Y si nosotros pensamos esta palabra, podemos llegar a entender de que Dios se reveló a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, a través de teofanías, a través de voz audible, muchas veces a los hombres, y por qué no a través de sus profetas. Y de esa manera él quiso acercarse al hombre. Pero ahora, en el escenario particular, antes de llegar al verso 2, tenemos que ver que hay una palabra hebreo y vamos a ver en la palabra de Dios una recopilación, o como quien dice, vamos a irnos pues, ¿dónde es que comienza esta bendición? Y
Si nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros podemos ver quién fue prácticamente el primer hebreo que se registra en la Biblia. Y ese fue el padre Abraham, quien tenía esa fe necesaria para creer las promesas de Dios. Y vamos a recorrer rapidito, váyase por favor, no me pierda la escritura original, pero quiero irme ahí a Génesis 14 y el verso número 13, porque aquí nosotros tenemos una evidencia de esa palabra. Y la palabra dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Aquí le da el nombre, el hebreo. Ahora, ¿qué más dice ahí? Que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahora bien, cuando nosotros vemos que la bendición cayó sobre este varón, sobre este personaje, ¿y qué estaba haciendo ese personaje? Pues estaba caminando de un lado a otro. Estaba, hermanos, no en una posesión de tierra, sino que Dios le iba a enseñar, mostrar esa tierra. Y él estaba en su propio país, Ur de los Caldeos, pero él fue sacado de ahí y fue llevado a esa tierra. Pero cuando vemos nosotros el plan de Dios cabal, lo está trayendo a la memoria hoy en la epístola de los Hebreos. Y habla acerca de ese primer hebreo que menciona la Biblia. ¿Quién confirma en el Nuevo Testamento esto? Pues la palabra de Dios. Ahora, con esto en mente, tenemos que irnos a otra escritura que está en el Evangelio de los Romanos. Y allá puede irse conmigo al capítulo número 4. Cuando nosotros vemos aquí la palabra de Dios, nos va a confirmar lo siguiente. Váyase al verso 11 y el verso 12. Cuando Abraham es justificado antes de la circuncisión. Aquí el apóstol Pablo vuelve a retomar en Romanos, que también se le conoce como el mini evangelio. Isaías se conoce también como un evangelio o el primer evangelio. Pero acá está retomando a este primer hebreo. ¿Por qué lo retoma la palabra? Porque es necesario entender y establecer qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Eso le compete a usted y me compete a mí, los gentiles. Ahora bien, ¿qué dice ahí? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vemos de dónde es que comienza este plan de Dios. Y luego el verso 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto a mí me da pie de que para que se distinguiera el pueblo de Dios, Israel, de los demás pueblos, Dios les puso un sello carnal en la carne de circuncidarse. Pero llama la atención de que a él le habían nombrado que era un hebreo, y no solamente eso, sino que antes de ser circuncidado, él ya tenía esa fe que Dios le dio. Y con esto en mente tenemos que hablar lo que la palabra nos enseña, porque Dios se reveló a su pueblo como el Dios de los hebreos.
Y eso está en Éxodo capítulo 9, verso 1, cuando Dios habla claramente de la plaga. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí vemos que Dios se está identificando con esa palabra muy claramente. Pero para que nosotros entendamos el contexto de estas cosas, tenemos que definir qué significa la palabra hebreo. Y hebreo viene de la raíz que nosotros conocemos como cruzar. En Abraham nosotros vemos literalmente esa palabra, porque él cruzaba de un lugar a otro. Él tuvo que cruzar, hermanos, un río para llegar a Canaán. Él tuvo que regresarse a Egipto otra vez. Él estuvo en continuo movimiento. Y la palabra aquí es que cuando nosotros definimos hebreo, es alguien que no tiene tierra, que no tiene un lugar fijo o estable y que está en un proceso. Y esto es lo que realmente vivió Abraham. Esto es lo que realmente vivieron los israelitas, los hebreos. Y con este mismo principio debemos nosotros de ver que Dios quiso siempre que su pueblo judío pudiera, hermanos, pasar del viejo pacto al nuevo pacto. Que ellos entendieran que la bendición iba caminando conforme Dios se iba revelando. Por eso, si usted se regresa otra vez a la epístola de los Hebreos, pero hoy vámonos al capítulo 8, porque es importante seguir esta secuencia de bendición. Cuando esté usted ya en el capítulo 8 de los Hebreos, vamos a comenzar a escudriñar del verso 8 en adelante, del verso 6 al verso 11. Amén. Hebreos 8 del 6 al 11. Y luego dice la palabra: pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Porque aquí está hablando en el capítulo 8 del nuevo oficio sacerdotal, que es Jesucristo. Y luego dice: establecido sobre mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiendo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y serán a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estamos viendo un pacto nuevo para Israel, para los que son injertados también al pueblo de Dios, pero en un futuro. Ahora bien, con esto en mente debemos nosotros pesar esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una referencia importante. Estamos hablando de que la palabra hebreo significa, hermanos, cruzar. Y cuando nosotros vemos la revelación de Dios claramente en las Escrituras, el Padre estaba, hermanos, mostrando a su pueblo esa bendición de que iba a comenzar a mostrarse más y más cerca al hombre. Pero el pueblo tenía que entender esa parte.
Y cuando comienza Dios Padre a mostrarse, Él está hablando desde ese entonces, desde este tiempo, de que iba a venir en ellos un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios Padre siempre quiso que su pueblo no se aferrara tanto a la ley, sino que también conocieran la gracia de Dios. Conocieran esa bendición que iba a venir a ellos, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando estamos escudriñando Hebreos, váyase al capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver dos versículos, el 15 y el 16. Para tener el contexto, comience del 14. Estamos en Hebreos 4, del 14 al 16. Y si usted sabe, el versículo clave del libro de los Hebreos es este, hermanos, el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, quiere decir que Dios mismo se hizo hombre, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios mismo entendía la debilidad del hombre, y Dios mismo sabía que el mismo hombre no podía cumplir la ley. Por lo tanto, ellos estaban bajo el pecado que era cubierto solamente. Pero cuando vino Jesucristo, Él cumplió con esa ley y nos hizo libres de la maldición de la ley por el pecado. Ahora bien, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, cuando vino, no necesitó sacrificios, porque Él era el sacrificio perfecto. Él era el Cordero. Él era el que iba a entregar su vida para la expiación de todos nuestros pecados. Verso 16. La invitación que Dios hace al hombre, porque nosotros no podemos, pero Él puede en nosotros. Acerquémonos. Dice aquí, pues confiadamente al trono llano de justicia. Ese trono de justicia que estaba en la ley, que si no se hacía la ley había una consecuencia de muerte. Pero ahora viene otro trono que es el de justicia, el que viene por parte del Hijo que ha venido y que ha vencido la gracia de Dios. Ahora bien, si nos acercamos a ese trono de la gracia, definitivamente estamos viendo la misericordia de Dios a través de este Hijo que vino a ser revelado al Padre y al Espíritu. Y luego dice, para alcanzar misericordia. La palabra en el Antiguo Testamento habla que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Padre hablando de qué clase de amor da, el mismo que Cristo ofrece, porque es Dios mismo. Aquí significa que en este trono de gracia nosotros alcanzamos esas bendiciones, estas grandezas, porque en un momento vamos a tocar el Salvador y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Cuando hallamos esa gracia del Señor en ese oportuno socorro, nosotros quedamos de una manera bendecidos. Y si nosotros leemos en Hebreos, en el capítulo 7, del 18 al 19, nos reafirma esta verdad.
Hebreos capítulo 7 del 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No porque la palabra de Dios haya sido mala o no suficiente, sino que nuestra vida y nuestra naturaleza no alcanzaban, hermanos, a pagar. Por eso dice, pues nada perfeccionó la ley, porque no se podía cumplir. Y de la introducción de una mujer o esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta mejor esperanza es Dios mismo. Dios tuvo que hacer el mismo puente para que reconciliara al hombre con nosotros. Así de que cuando nosotros pensamos en Jesús Mesías, tenemos que entender que esta bendición de Hebreos es la plataforma para entender a Jesús, que es Salvador, y Mesías, que es enviado. Y esto nos conlleva a este pacto nuevo, donde la ley viene comenzando a mostrar un cambio a la gracia, donde la religión judía viene mostrando un cambio a la iglesia naciente de Cristo, en donde nosotros vemos que los ritos y las cosas materiales son cambiadas ahora a cosas espirituales, que el hombre entendía que ellos podían estar en el atrio, en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Pero a través, hermanos, de que en el Antiguo Testamento Dios pudo hablarles a través de sus profetas, de la voz audible, de teofanías, de cosas por el estilo. Hoy Dios, según la palabra en su capítulo 1 de Hebreos, dice la palabra del Señor en el verso 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, que estamos en la gracia, ahora que conocemos la bendición de que Cristo se ha revelado completamente, Dios nos está hablando a través de el Hijo, el Verbo, y estamos viendo también la función más grande en el Espíritu Santo. Por eso, el Padre en el Antiguo Testamento estaba de una manera escondido ante el hombre, pero fue el Hijo Jesucristo quien lo vino a revelar. Aquí vemos toda la luz de la bendición. Ahora debemos de entender que desde el Antiguo Testamento estaban fundados solamente en la ley, o sea, la letra, en formalismos, en rituales, en lo que produjo en ellos una religión judía. Y estaban, hermanos, aferrados a hacer cosas terrenales, temporales y visibles, porque la fe en ellos era visual. Aunque tenían fe, estaban siendo con cosas visuales. Fueron pocos los que entendieron la bendición completa. Por eso, en el Nuevo Testamento, el fundamento cambia y comienza la vida. Es algo espiritual, es algo celestial y es algo permanente. Es algo que nosotros tenemos, vida eterna, y es también por fe. Y esto, hermanos, es a través de la persona de Jesucristo, que nosotros vemos claramente en el Nuevo Testamento más a fondo la Trinidad,
en donde Dios se está revelando y vemos nosotros claramente el Padre hablando a Jesucristo, Jesucristo mismo que es el Hijo y la paloma descendiendo que es su Espíritu Santo. Vemos nosotros a un Dios completo, vemos a Dios en toda su esplendor, vemos a Jesucristo en una forma clara de Salvador y nosotros estamos en bendición. Ahora bien, ¿por qué aquí tenemos nosotros en el verso 2 al verso 3 las 7 excelencias de Cristo? Porque cuando vemos la palabra, las descubrimos y usted las va a descubrir hoy conmigo. Por favor, márquelas. Dice la palabra en el verso 2, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, número 1, heredero de todo. Número 2, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, escuche bien, resplandor de su gloria, él mismo es Dios. No existe otra gloria porque Dios no comparte su gloria. Él mismo es Dios. Y la imagen misma de su sustancia. Por eso Cristo en la tierra dijo, el quien ve al Hijo, ve al Padre. Hay una bendición porque aquel que pudo ver a Jesucristo entendió pues quién era el Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la número 5. O sea, la palabra hablada. El Padre en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza la palabra hablada en una manera de creación. Ahora nos presenta el Nuevo Testamento al verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y esta palabra trae poder, es vida a nosotros. Habiendo efectuado, ¿qué hizo esa palabra? ¿Qué hizo ese verbo? La número, ¿verdad? Aquí dice, número 6, la purificación de nuestros pecados. ¿Pero a través de qué? Por medio de sí mismo. Entonces, tenemos nosotros un nuevo pacto, un mejor pacto en Jesucristo. Y luego dice ahí, número 7, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí vemos nosotros que Jesucristo está a la diestra del Padre, preparando lugar, pero también está, hermanos, abogando por nosotros. Algo importante para que nosotros tengamos una base fuerte en cuanto, hermanos, a la persona de Jesucristo, sus credenciales. Y por eso lo más importante de recalcar es la persona de Jesucristo y aprender de sus credenciales. Y ahora, hermanos, deseo dar otra referencia, mencionar una lista de otros títulos y nombres del Señor. Cuando la palabra del Señor nos habla que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Pero por qué va a ser Cordero? Porque es el que va a quitar el pecado del mundo. Cuando representamos nosotros nombres o títulos del Señor, es por un propósito. Entonces, ahora sabemos que el Cordero de Dios es representado porque está quitando el pecado del mundo. También habla acerca de que Él es el último Adán, porque a través de su justicia y resurrección, ¿verdad? Fue que Adán, el primer Adán, trajo muerte y pecado, pero el último Adán trae vida. Amén. Y nos trae la bendición de perdón de los pecados. También habla acerca de que Él es el puente. Él es el mediador entre Dios y los hombres.
También Él es el Salvador que rescata de su pueblo a todos de la muerte. Él es el testigo fiel. También es el primogénito de entre todos los muertos y el gobernante que va a venir siendo de los reyes de la tierra en el reino milenial. Entonces, este testigo fiel es el que nosotros vemos y aprobamos. También la palabra habla acerca de que Él es el león de la tribu de Judá. Es la raíz de David. Es el cordero inmolado. Él es el jinete del caballo blanco. ¿Por qué? Porque Él va a volver a juzgar y a salvar. Él va a venir, hermanos, en un caballo blanco. Amén. Ya no como vino, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso cuando escudriñamos la palabra en el Nuevo Testamento, atribuye a Jesús los mismos nombres que Dios. Porque a Jesucristo le dijeron Dios y Señor, como al Padre. En el Antiguo Testamento también usaron eso. La imagen de Cristo en el Nuevo Testamento no puede reducirse solamente a los nombres y a los títulos que tiene. ¿Por qué? Porque la identidad es divina y a través de esa identidad se va relacionando y se va viendo sus atributos, que es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él es Salvador y tiene atributos de la deidad que le atribuyen la adoración que Él recibe. Solamente Dios puede ser adorado. Sin embargo, los nombres y títulos de Cristo solamente proporcionan un punto, escuche bien, de entrada a la representación bíblica de la persona de Jesucristo. Y nosotros podemos mencionar muchos nombres y todos llevan a representarle a Él. Por eso, el nombre mismo Jesús revela esa identidad que es. Jesús significa Salvador. Amén. También lleva los mismos nombres, por ejemplo, Dios o Señor. Y el Cristo, nosotros sabemos que viene del griego, que es ungido. Viene también otro nombre que decimos que Él es el buen pastor, que Él es la luz del mundo, y podemos mencionar muchos más. Pero lo importante es que nosotros apreciemos el valor que tienen estas cosas. Por ejemplo, el nombre Jesús. Cuando el ángel del Señor se le apareció a José, le dio un anuncio que María iba a concebir y dar a luz a un hijo. Pero este ángel le reveló el nombre y le dijo que el niño se iba a llamar Jesús. Pero le dijo el propósito. ¿Por qué le iba a llamar Jesús? Porque Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 nos habla claramente de eso. Ahora bien, el nombre Jesús es Yeshua, que nosotros sabemos que es Josué, y significa el Señor salva. Al igual que el nombre Josué de antaño, Jesús está llevando una liberación a su pueblo de la esclavitud, pero lo va a llevar a una liberación verdadera, completa y duradera. No solamente Josué en el antiguo liberó al pueblo, pero Jesucristo va a liberar al pueblo de la esclavitud del pecado y lo va a hacer libre para siempre. Por eso es importante que nosotros entendamos, pues, que el ángel habló acerca de este título, Emmanuel, Dios con nosotros. Un nombre claro, un nombre que habla del significado de Dios mismo. Cuando éste nazca, lo que te estoy diciendo, mundo entero,
es que yo mismo vine al mundo y voy a estar entre ustedes. Más cerca no podemos, hermanos, tenerlo. Antes, en el antiguo, solamente podían estar en el lugar santo o en el atrio. Pero cuando vino Cristo, murió, abrió completamente ese velo y pudimos entrar por fin a la presencia del Padre de una manera completa y abierta. Por eso es importante y darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque su nombre personal identifica qué es su propósito. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, la mayoría de las veces el Nuevo Testamento usa el nombre de Dios, que es Theos, y se refiere al Padre, aunque en algunas ocasiones se refiere también al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros escudriñamos el Nuevo Testamento, podemos ver que 9 veces distintas el nombre Dios se da referencia a mismo Jesucristo. Y un ejemplo está en Juan 1:1, donde dice que la palabra de Dios es como Dios mismo, porque es real. Él es Dios. De hecho, Él es el unigénito Hijo de Dios. Al final, Juan y Tomás confiesan, Señor mío y Dios mío, en ciertos eventos que ellos tuvieron. En los Hechos de los Apóstoles, Pablo habla acerca de la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Las cartas del Nuevo Testamento también afirman esto. Cristo es Dios bendito por los siglos, según Romanos. Es nuestro gran Dios y Salvador, según Tito. Señor y Salvador, según Pedro. Y verdadero Dios y vida eterna, según el apóstol Juan. Todo esto está enmarcado en la bendición de escuchar y ver y entender que Jesucristo es Dios. Ahora bien, el libro de los Hebreos cita el Salmo 45:7, donde dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y en Hebreos 1:8 dice, mas el Hijo de Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Gloria al Señor. Toda la palabra del Señor nos enseña de que esto es real. Jesucristo es Dios. También hay otro título que se llama Salvador. Jehová Dios en el pasado redimió a todo su pueblo, Israel, del cautiverio. Y Él se pronunció como Salvador. Al liberar a los cristianos de la esclavitud del pecado, Cristo también se pronunció como Salvador. En primera de Juan, allá en el capítulo 4, el verso 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, quiere decir que es algo constante en los evangelios, es algo constante en el Nuevo Testamento, también se profetizó en el Antiguo Testamento el carácter que iba a venir a dar. ¿Por qué? Porque Jesucristo se puede llamar correctamente nuestro Salvador, porque Él es el Salvador de nuestras vidas. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, llegamos a la conclusión de que Dios, que es Jesús, vino al mundo y en los evangelios es llamado Salvador, solamente en una cita.
algo tremendo, que en todos los evangelios, Lucas 2:11 y Juan 4:42, hablan solamente de Él como Salvador. Como por ejemplo Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer samaritana, la evangelista, que proclamó esa bendición. Ahora ellos dicen, este es el Salvador del mundo. Ahora bien, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló de su ministerio. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo no vino, hermanos, a cubrir el pecado. Él vino a quitar el pecado y a salvar a usted y a mí y a todo aquel que en Él crea. Va a tener esa vida eterna. Gloria a Jesús. Por eso debemos nosotros de confiar de que nuestro Señor es también Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa fe necesaria para confesar a Jesucristo como nuestro Salvador de nuestros pecados, nosotros comenzamos una nueva vida. Comenzamos a hacer algo hermoso para Dios. Somos llamados hijos de Dios. Ahora bien, ese es otro título que le dan a Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús, aunque no usó él personalmente ese título, lo asumió porque debía de tener, ¿verdad?, esa bendición en él. El título Hijo de Dios ha sido considerado como ese indicativo que nosotros conocemos como la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos la deidad se da claramente en esa manera. Para tener la idea correcta, hermanos, de lo que significa Hijo de Dios, hay que acudir al pensamiento judío. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un lugar greco-romano y ellos creían en las deidades. Es más, cuando nosotros vemos que en ese mundo greco-romano el título era bastante usado, Hijo de Dios. ¿Por qué era usado? Porque viene de esa raíz de su muerte. Julio César fue declarado divino, pero también Octavio. Y era lo que nosotros conocemos en el griego, hijo de lo divino, designación que pasó a los siguientes emperadores que reinaban. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca del Hijo de Dios, tenemos que verlo desde el punto de vista, hermanos, del pensamiento judío. ¿Por qué? Porque esto de la divinidad estaba alrededor. Y decir Hijo de Dios para cualquier romano era decir Octavio, o era decir Julio César, o era decir un emperador, o era decir uno de los dioses que ellos adoraban. Ellos no tenían ese concepto claro como nosotros lo hemos aprendido, porque eso es algo divino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña desde el primer libro, cronológicamente, que se escribió, que es Job, en el capítulo 38, verso 7, que hijos de Dios estaba poniendo, ¿verdad?, ese atributo también a los ángeles. Y en Éxodo 4:22 habla acerca de que los hijos de Dios era el pueblo de Israel. Cuando detectamos nosotros estas palabras, tenemos que verla en el contexto
de la bendición que Dios quiso enseñarnos, porque nosotros éramos criaturas de Dios, pero al venir al conocimiento de Él quiso adoptarnos como hijos de Dios. Y la única manera de que podía hacerlo era a través de esa sangre preciosa. Ahora bien, ¿cómo es posible, pues, que nosotros vemos en muchas culturas que esas palabras pueden ser muy comunes, pero no efectivas en su conocimiento, cuando nosotros tenemos nuestra fe creada, pura y divina de quién realmente estamos hablando o qué somos nosotros para Dios? Es algo diferente. Posiblemente nosotros podemos ver estos textos que acabo de decir como ese punto de partida para el Mesías, como el llamado Hijo de Dios. Una cosa es evidente: Jesús se consideraba a sí mismo Hijo de Dios en ese sentido único. Él era el Hijo heredero, encargado de actuar en el nombre de su Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía, hermanos, que venir aquí de una manera humilde, humana. ¿Cómo nosotros podemos imaginarnos que Jesucristo, a la manera que vino, cómo nació, en dónde nació, cómo vivió, cómo murió? Estamos hablando del Hijo de Dios. Si nosotros pensamos literalmente de que ser un hijo de Dios es ser algo grande, no lo que vino, pero en nuestra naturaleza no alcanzamos a entender lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Dios mismo hizo. Por eso el Hijo de Dios vino a ser lo más grande que nadie pudo haber hecho, que es salvarnos. Por eso Juan 1:34 dice: este es el Hijo de Dios. Reconocieron. Debemos de nosotros entender eso. Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista. Estamos hablando de algo hermoso, que no alcanzaron a entender el tiempo de la visitación del Señor. Pero nosotros, a Dios gracias, nos ha sido revelado. Entonces la pregunta es: ¿quién es ese Hijo de Dios? Esta frase la tenemos que discernir en dos sentidos. En primer lugar, entender y reconocer que Jesús está en la deidad como el Hijo de Dios. Hijo de Dios, nosotros, según, hermanos, el pensamiento judío, lo que el Señor mostró, amén, es un título mesiánico que iba a ser usado por los profetas. ¿Por qué? Porque iba a ser relacionado con el propósito de la salvación, porque era el propósito del Padre enviar a su Hijo. Entonces, cuando nosotros estamos ya aquí en la epístola de los Hebreos, nosotros vemos aquí en el capítulo 1, el verso 4. ¿Quién era este Hijo de Dios? Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Ahí nosotros vemos el significado más profundo. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Y ese es también Hijo de Dios, como le digo, ese título profético mesiánico. ¿Por qué? Ahora bien, como nosotros estamos escudriñando el capítulo 1,
lea el verso 8 y el verso número 9. Dice aquí, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está describiendo al Hijo y está diciendo que está entronado y que es Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y el verso 13 hay una pregunta. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Amén. A nadie le dijo eso. Entonces, el título Hijo de Dios es cuando nosotros hablamos de Jesucristo. Y como Jesucristo venció, resucitó, nosotros somos hijos por adopción. Y nosotros también somos llamados hijos de Dios. Pero hay algo diferente, que Jesucristo va a venir en poder y en gloria. Y el que nos bautiza con el Espíritu Santo es Él. Entonces, es el tiempo, hermanos, de que nosotros tengamos que madurar en nuestra fe para que espiritualmente veamos a Jesucristo reflejado en nosotros como la palabra y que a través de esa palabra el Espíritu Santo nos dé la llenura fresca hasta que nosotros lleguemos a esa perfección de la plenitud de hijos de Dios. Ahora viene otra cosa, otro tema, que es el Hijo del Hombre. Es otro título. En el Antiguo Testamento, la expresión el Hijo del Hombre aparecía muy a menudo como sinónimo de hombre, designado básicamente a la raza humana. Y lo podríamos traducir como hijo de Adán. Cuando decía hijo de hombre, hablaba de los profetas y hablaba de tantas cosas. Porque el término hijo de hombre viene del arameo y es una designación normal para hablar acerca de un ser humano. Pero en los 4 evangelios, el título hijo de hombre claramente no se refiere a un hombre común, se refiere a Jesucristo y al uso dado correctamente para él. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que abrir el entendimiento. Cuando Daniel vio la visión allá en Daniel capítulo 7, en el verso número 13 y 14, habló acerca de esta expresión. Él dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí como las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Escuche bien, a este como hijo de hombre. ¿De quién se estaba refiriendo la profecía en Daniel? De Jesucristo. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí vemos claramente que es una profecía que va a ser cumplida, hermanos, desde el milenio, porque cuando venga Jesucristo por su pueblo Israel por segunda vez, Él va a establecerse y luego va a venir el juicio del gran trono blanco y por siempre nosotros vamos a reinar con Él. Entonces,
estas palabras son tan hermosas. ¿Por qué? Porque en el Evangelio habla mucho acerca de esta palabra, Hijo del Hombre. ¿Y qué significa eso? Pues que es Cristo representado. Y si nosotros vemos en los Evangelios, aparece esa palabra, Hijo de Hombre, 70 veces. Quiere decir que es importante. Quiere decir que esto trae una atención. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Hijo del Hombre, nos estamos hablando de que Él tiene esa bendición completa de ser rey. Pero Él, hermanos, cuando vino, no le conocieron, no le recibieron. Cuando Él vino, vino humilde, vino con el propósito mayor y más grande, que era salvarnos, que era liberarnos de ese pecado y de esa maldad en las generaciones. Pero también está, hermanos, esa bendición grande de que hemos visto pues en este estudio de dos partes, que hablar de la persona del Señor Jesucristo es hablar de un tema hermoso y que cada nombre, cada título que le damos a Él tiene un significado especial y un significado profundo. Voy terminando. Cada uno de esos nombres y títulos de Cristo demuestran que nuestro Señor Jesucristo realmente es un hombre, pero no un mero hombre, porque esos nombres y esos títulos están llenos de los más altos grados de implicación de Dios. Dios revelándose a nosotros. Muestran a ese Jesús de Nazaret como ese maestro que fue, que dice su palabra que cada vez que él hablaba, predicaba, lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, Dios mismo. Es lo que Dios nos revela en su palabra hoy. Hoy debemos de estar agradecidos y llenos de su paz y de su bendición, porque hemos aprendido más de esta bendición que son sus credenciales. Por eso debemos agradecerle al Señor. Buen Dios y Padre, gracias por habernos tenido esta bendición de conocer que a través de tu escritura más de 200 nombres y títulos son traídos para representar esa figura amada que eres tú, Señor. Gracias porque cada expresión, cada nombre, cada título tiene esa bendición necesaria para nuestra vida. Tiene tus cualidades, tiene tus atributos, tiene tu esencia, tiene la vida. Y hoy nosotros, en este nuevo pacto, hemos sido beneficiarios de esa grande misericordia. Pero no solamente de eso, sino somos coparticipantes de esa naturaleza divina, donde podemos nosotros establecer tu reino, Señor, y poder expanderlo y poder continuar ese mensaje tan poderoso que tú trajiste. El reino de los cielos se ha acercado. Señor, la gloria y la honra sea usted. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y vamos a continuar escudriñando las Escrituras en otros temas que Dios nos permita escudriñar en el nombre de Él. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.